quisiera que comentes esto. Yo veo que teníamos gas y que se quería vender el gas, no sé qué político, qué gobierno, y perdimos la oportunidad, se tenía que vender a Estados Unidos, creo que es. Y ahí salió la oposición que decía vende patrias, tal, se Pero perdió la oportunidad. Y ahora yo veo en el Salar de Uyuni y en el Mutún que pasan años y han pasado 14 con un gobierno y no lo explotamos, porque eso generaría dinero, ingresos para el Estado y para el país. ¿O estoy errado? Tal vez, Roberto, más allá de lo que significa el Estado, porque hoy en día las sociedades no tienen que fijarse en el Estado que vendes, que es una visión muy paternalista, ver qué el Estado va a hacer para que tengamos desarrollo. Lo que tenemos que ver es lo diametralmente opuesto. El Estado, ¿qué hace para que yo, como persona, como individuo, Sí. pueda traer mercadería, pueda traer maquinaria para mi empresa de una manera, tecnología para mi empresa, de una manera que a mí, como Luis Cristian, me haga crecer? Tenemos que dejar de lado el Estado que va a explotar ahora. En algún momento habrá sido la plata, en otro momento el estaño, en otro momento el petróleo, en otro momento, bueno, pues no, el Estado a veces se encarga de la beta blanca también, como René Vascopé lo ha explicado muy bien, cada gobierno de turno se encarga de la beta blanca. Ese no es el No problema. tiene que haber. Es que ese no es el problema para todos. El problema para todos es que yo, Luis Cristian, ¿qué puedo hacer para traerme maquinaria que en Bolivia no existe o tecnología que no existe para hacer mi empresa? ¿Y hay facilidad o no hay facilidad? ¿Hay barrera en la aduana? ¿Puedo traerlo? Yo como médico, ¿puedo tener mi hospital en un lugar donde no llega el Estado? Claro, ¿Puedo traerlo o no? Esa es la cuestión, más que ver una interesante. visión estatista de que el Estado va a poder generar dinero vendiendo esto, es algo monoproductivo, es algo que de los recursos naturales que ya es algo de una lógica pasada. El joven de ahora quiere hacer empresa, quiere abrir su startup. Para abrir su startup va a necesitar tecnología. ¿Puede tener acceso a tecnología? Las leyes laborales están en condición de que ese joven pueda crecer, las leyes fiscales están en condición que pueda crecer, las leyes aduaneras le permiten traer lo que en Bolivia no se produce. Eso es lo que debemos preguntarnos. claro, me gustaría acotar de que siento que culturalmente nos han metido la idea de que el colectivismo es lo que seamos comunidad, colectivo, y que haya alguien que guía a las ovejas que no saben por dónde van a andar, y que eso nos ha llevado como que fuera una solución para nuestros problemas, ¿no? Entonces por eso dejamos que otro haga, que otro participe, y es verdad que yo veo en el empresariado y en los emprendedores a veces apatía, porque ya el momento de hacer cosas andan ocupados en sus cosas personales o de la empresa y no participan, y en mi opinión el ciudadano a veces tiene la culpa de que tenga un gobierno opresor, porque bueno, si no vas a meterte, eres apolítico o te carga eso, bueno, hay otro que te lo está haciendo y te está oprimiendo. Entonces creo que generar una cultura del individualismo no se tiene que confundir con el egoísmo, ¿no? Porque el individualismo debe luchar una persona, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Para qué sirvo? ¿Qué puedo hacer? En lugar de estarse preocupando del otro, que por qué no hizo, o de reclamar. En esa cultura la gente individualmente más productiva se va a juntar y obviamente va a hacer mejores cosas que un grupo que se junta y son los ineptos del pueblo o del lugar que no van a hacer nada, digamos. Entonces, eso debería moverse, porque la revolución cultural pasa por la revolución de la educación. ¿Qué estamos aprendiendo ahora? ¿Qué estamos aprendiendo? Si esas señoras de cuarto básico o que han llegado hasta cuarto básico han hecho ese dinero, han montado esas cosas, y no son pocas, uno parece que diría que fueran unas cuantas, no, digamos. Varios de los economistas también manejan cifras del Estado, y yo he hablado con la gente de Juventudes Liberales del Alto, y ellos se ríen porque ellos dicen el Alto no existe en esas estadísticas, porque todo el dinero nuestro pasa por debajo, y el mismo joven de ahí me ha dicho, si vos vas a la 16 de julio, ¿vos crees que eso está contabilizado en el PIB? No, me ha dicho, no saben, nadie sabe realmente cuánta plata hay, porque todo circula por abajo. Entonces, toda esa revolución que uno debe hasta a sus hijos preguntar, ¿qué realmente estás aprendiendo? Porque no es cuestión de recibir títulos y que tengo esto, aquello, pero ¿para qué te va a servir? ¿No ve? Y como dice Luis Cristian, sacar las leyes malas debería ser
de los siguientes diputados su bandera. Voy a liberarlos, voy a bajar la cantidad de reglas, licencias y todas las trabas que impiden que realmente haya riqueza, ¿no? De veras, las ideas que plantean a mí me motivan. Yo creo que la gente necesita eso. Por favor, yo vi el otro día en Google Maps que Bolivia, 70% es el oriente. Es decir, yo diría 65% todo Santa Cruz y Beni hasta el norte. Entonces, medio que creemos que Bolivia es el 25% andino porque está la capital o porque se empezó Bolivia en Potosí, minerales. Y dicen que en el 2030, 70% de la población vivirá en Santa Cruz o por acá. Entonces, en el futuro, este país va a ser diferente y necesita una manera diferente de proyectarse. Yo digo, si Bolivia está al centro de Sudamérica, ¿por qué no tenemos las mejores carreteras para facilitar el traslado? ¿Qué es lo que nos impide? Pudieran, de esas dos observaciones que di, pudieran comentar. Yo por lo menos puedo ver de que lo que impide el desarrollo en Bolivia es el Estado. El Estado, el estatismo, es una enfermedad el estatismo. El estatismo es la barrera que pone el gobernante al gobernado. Porque si nosotros vamos a preguntarnos, Roberto, yo te pregunto, ¿tú gobiernas? No. Yo tampoco gobierno, José tampoco gobierna. Pero hay una casta de gobernantes que lo que recauda, en vez de dedicarlo a 3 funciones, unas funciones muy urgentes y exclusivas del Estado, que voy a mencionar, si solamente dedicaran gran parte de lo que recaudan a eso, Bolivia sería diferente. ¿Cuáles son estas funciones del Estado principales? Seguridad. Seguridad interna y seguridad externa. Eso va con la policía y ejército. La policía hoy en día es un mecanismo tal vez visto mal por la gente, por la opinión pública, porque más bien uno se siente inseguro cuando aparece un policía. Y eso hay que ver de alguna manera qué está pasando ahí. La seguridad. La justicia boliviana. Estamos viendo trámites, procesos civiles, comerciales, penales que nunca terminan. Hay impunidad, etc. La justicia en Bolivia está mal. Seguridad, justicia e infraestructura o obras públicas. Destinar monto de dinero que se recauda para carreteras, para todo lo que son calles, para todo lo que significa obras públicas, Bolivia sería diferente. Pero ¿qué destina? Si nosotros vemos los presupuestos generales del Estado cada año, vemos que está dedicado para comunicación, para el Ministerio de Gobierno, para persecuciones, ¿no? Para movilizar a movimientos sociales. Todo es propaganda y publicidad porque, bueno, pues, y sueldos de funcionarios extranumerarios. Como nunca el Estado plurinacional con sus autonomías ha crecido lo que es el aparato vegetativo del funcionario público. Hay empleados públicos que repiten tareas de otros empleados públicos en los 4 niveles de gobierno. En el nivel principal, en las gobernaciones, en los municipios, están funcionarios públicos que hacen lo mismo. Por ejemplo, gente que se encarga de cultura en los 4 niveles y no sabemos qué clase de festivales, cómo gastan ese dinero. Es decir, estamos viendo que no se están dedicando a las 3 funciones del Estado: seguridad, justicia, infraestructura, obras públicas. No se están dedicando a eso. Se están dedicando a pagar sueldos jugosos que durante la pandemia han sido todavía cancelados, jueces que se les ha pagado sus sueldos, etcétera, sin haber realizado trabajos. No hay forma de ver cuán productivo es ese funcionario público, ¿no? Entonces, por el otro lado, están los gobernados que tienen que solventar con sus impuestos, con los ingresos, a esa casta de gobernantes. Entonces, lo que uno tiene que hacer es reducir por donde se vea el Estado, achicar ese Estado. Obviamente eso influye en intereses personales de los mismos funcionarios públicos. Si uno hace política diciendo que, bueno, pues vamos a reducir los empleos para los funcionarios públicos, obviamente va a ser impopular, pero es algo imperioso en Bolivia.
Hay un ejército de funcionarios públicos que no es necesario tenerlos. Hay que discutir sobre eso, hay que discutirlo. Entonces, si tú me dices, ¿por qué en Bolivia no hay carreteras, no hay obras, no hay puentes, no hay lugares inaccesibles hoy en día? Ir al Beni, algunas provincias del Beni, es inaccesible en momentos de lluvia. Estamos en pleno siglo XXI. Y eso es porque, bueno, la capital del departamento de Beni, Trinidad, hasta el día de hoy no tiene alcantarillado. Entonces, desde 1500. Entonces, ¿de quién es el problema? Es del mismo Estado. Y cuando me refiero al Estado es a esa casta de gobernantes que en vez de dedicar su atención y su interés en esas tres funciones principales, está dedicando su interés a conservar y mantener el poder, a conservar y mantener, comprar movimientos políticos, proselitismo, hacer demagogia, etcétera. Comunicación, los medios de comunicación, los aparatos de comunicación, pagar spots, publicidad, bandas en los diferentes canales. En eso se está gastando el dinero del boliviano. Quisiera preguntarles, ¿qué opinan de nuestra identidad boliviana? Porque yo veo que hay, no sé, cambas, collas, indio, blanco, mestizos. ¿Por qué no podemos definir que somos bolivianos? ¿Es así en otros países? Es que mira... ¿Qué diría, perdón, ustedes, los libertarios? ¿Cómo? Porque veo que piensan diferente. Te daré mi opinión primero. Primero, esta charla no la hubiéramos podido tener en un canal televisivo que está superditado a las leyes del gobierno, porque no nos permiten hablar así con la franqueza, porque allá todo está censurado. Tal vez ya nos estuvieran esperando afuera, digamos, ¿no? ¿Quiénes son estos que están hablando de los subversivos? No sé. Entonces, y eso que es una charla inocente de solo otras ideas, no estamos haciendo ninguna cosa rara en el fondo. Entonces, esa gente está interesada con esa su publicidad y con toda su política en dividir, en poner el blanco contra el negro, el indio con el otro, el rico contra el pobre. Es una manía de dividir. Por ejemplo, se han peleado puñetes en el Congreso, ¿no? Y ha habido una pugna entre el diputado Montero y el disfrazado de Tinku que estaba ahí, o no sé si sería, y de acuerdo creo que las leyes de los Tinkus le deberían dar una paliza pues allá por perder la pelea encima de iniciarla. Pero vos vas al abasto aquí o a cualquier mercado y la gente indígena no se está pegando a puñetes porque sea rubio o blanco, no hay eso realmente. Entonces eso yo creo que no se puede definir porque el gobierno quiere identificarnos como separados, que somos hartas naciones, porque así es fácil manejar y manipular a la gente, ¿no? Más la publicidad, que todos estamos conscientes que recibimos harta publicidad del Estado, harta, ¿no? Y harto lavado cerebral y todo. Entonces nos va a dar la oportunidad de crear nuevas formas de comunicación a través del Internet que permitan esa libertad y imaginamos de que la identidad la va a tener cada uno, ¿no? Yo mismo a veces me siento, por ejemplo, en el fútbol boliviano, no me hace gracia jugar como siempre, o digo como nunca y perder como siempre, digamos, ¿no? Yo no sé que el fútbol es una pasión de multitudes, pero no es algo que me identifique, digamos, ¿no? Entonces la identidad yo creo que la tiene que dar casi cada uno en función, porque si no sería mucho nacionalismo otra vez. Por tu patria, qué sé yo, quieres cambiar algo, está hecho en Bolivia, si te lo tienes que comer, porque no, digamos, no vamos a crecer así. Esa normativa que tienen de meternos en la cabeza esas cosas. La lucha contra el contrabando es para preservar la industria nacional. Mentira, con el proceso del infierno fiscal y las leyes laborales, el industrial truena con la gente que está ahí, no tiene nada que ver el contrabando, ni siquiera puede traer hasta maquinaria, algo en condiciones más económicas, digamos. Entonces, es un lavado de cerebro, por eso ellos saben lo que están haciendo, porque entienden que el ciudadano ha sido indiferente y cree que la vida es ver la tele, digamos, ¿no? Que por ahí han dicho que... Y no es eso, digamos. Entonces creo que
la revolución cultural tiene que ir de esta forma, como lo que estás haciendo tú en un programa así. Bien. ¿Tú quieres añadir? Mira, yo lo que puedo decir es que por lo menos para mí es muy importante ver un principio que es el principio de igualdad de todos ante la ley. Y ese principio de igualdad de todos ante la ley, que parece muy abstracto, se lo puede ver conociendo a la ley, a la diosa Temis, la diosa de los abogados. Cuando vamos a una oficina de un abogado, hay una diosa con su balanza que tiene los ojos vendados. Sí, sí. Esa es la diosa Temis. Ese es el principio de igualdad de todos ante la ley. La ley, el Estado y las instituciones no tienen que fijarse en la condición de la raza, la condición del género, del sexo, de lo generacional, etcétera, porque la misma ley no debe fijarse, está la diosa vendada. No importa tú si eres pobre o rico, eres indígena o de qué condición o qué nacionalidad eres, de qué color es tu piel. Lo que importa aquí es que tú eres igual ante todos. Entonces la diosa Temis te demuestra que, como dice José, a veces esas condiciones te separan y te dividen. No solamente entre los que pueden ser blancos o morenos, sino en la misma cuestión generacional, hombre-mujer. Ya hay disputas hoy en día por no contemplar ese principio. Entre los padres y los hijos, ¿no? Entonces, esas cuestiones dividen. Entonces yo, desde mi punto de vista, vería y aconsejaría que no hagamos ese tipo de distinciones. Todos somos iguales ante la ley y todos valemos y somos lo mismo, y a cada uno en su esfera privada de su vida se considerará religioso, se considerará agnóstico, se considerará una persona conservadora, progresista, porque ya es su esfera privada de cada uno, ¿no? Y se identificará con el equipo que quiere, y obviamente de esa conjunción de todas las individualidades nacerá una sociedad libre, abierta, que queremos. Y si se llama Bolivia, bueno, pues nos sentiremos orgullosos también de ser bolivianos, pero formando ese tipo de sociedad, una sociedad abierta, una sociedad libre. Interesante. Bueno, soñemos un poco. Entonces, estamos en la silla presidencial. ¿Qué haríamos los primeros 30 días o los primeros 3 meses? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es iniciar una especie de derogación y abrogación de leyes. Nada va a cambiar en Bolivia si no se cambian las leyes. Y eso es lo que saben abogados, eso es lo que saben políticos. Su esfera, su lugar de confort está en las mismas leyes. Ellos ganan dinero, ellos generan sus sueldos, sus salarios, porque todo está así, el establishment, todo, no se mueve nada, ¿no? Hay muchos abogados que dicen, no cambien la ley general del trabajo porque no va a haber procesos. Notarios que no quieren que se digitalice los documentos porque van a perder los libros, y te piden fotocopia de carnet para todo, ¿no? Entonces, esas son las primeras cosas que uno tiene que hacer. Empezar en el Estado. La reforma es estatal, la reforma es recortar y abrogar y derogar. Cerrar ministerios, cerrar viceministerios. Esos son los cambios de shock que uno tiene que hacer. Cambios rotundos de una sola vez y de golpe fuerte. Si tienes 16 ministerios, los rebajas a 6. ¿No? Entonces, esos son cambios reales. Lo demás son cuestiones socialistas, estatistas, socialdemócratas, siguen la misma concepción y matriz ideológica del MAS, y no hay forma ni cambio ninguno. Lo que uno tiene que hacer al entrar al poder es eso. Y si hay que hacer reformas constitucionales para hacer eso, también. Entonces, el cambiar las leyes malas es lo principal para que exista otro tipo de sociedad. Podría yo aumentar diciendo que ya el grupo que ha estudiado este país desde afuera, no desde adentro, evidentemente ha puesto el primer punto la reforma fiscal, ¿no? Y han dado hasta números de que el IVE debería ser el 11%, deshacerse del ICE y del ITE, porque son unos impuestos que desincentivan a todo tipo de actividad. Debería bajarse los aranceles de importación.
también el IVA, que es todo un problemón, digamos, tendría que bajarse como al 8%, ¿no? Entonces, eso se juntaría con el hashtag nuestro que dice 10% es suficiente, que obviamente más menos uno, otro, te da la idea de que es mucho lo que estás pagando. Después de la reforma fiscal vendría la reforma de la seguridad social, donde dice que vos puedes tener tu sistema de pensiones en un banco, donde vos vas a mirar cómo funciona tu cuenta. Esa gente, como maneja bien tu dinero, te va a dar un buen rédito, de tal suerte que cuando ya te jubiles te van a devolver tu capital y te van a seguir pagando tu renta, como sin esperar de que, como ahora está, ojalá te mueras a los 80 años, porque si no ya eres una carga para el Estado, encima que se han gastado la plata. Entonces, esa reforma para tener un empleo digno pasa porque también la gente empiece pues a disfrutar de sus habilidades, ¿no? Los más habilidosos ganarán más, los menos no, la gente verá, sí, me voy a esforzar, voy a estudiar alguna cosa, porque ahora estudies o no estudies, da lo mismo, vas a ganar un sueldo mínimo. No, ¿qué vas a hacer? Y es más, vas a ver que gente que tal vez no ha estudiado por las leyes empieza a subir de sueldo y vos, escucha, la señora que limpia gana 2 veces el tipo que tiene 3 maestrías. Claro, ella ya está 5 años en la empresa, ¿no? Entonces, hay unas cosas que son distorsiones de la economía a raíz de que el Estado mete la mano en todo y mal. No es un Estado benefactor. Entonces, la tercera reforma es bancarizar todo a través de los blockchains y todo este sistema más moderno, porque todos tenemos el mundo en nuestras manos. Una persona joven tiene Google, tiene un montón de información en su teléfono, entonces obviamente tenemos que tener acceso a todo eso para transparentar un manejo público, ¿no? Y bancarizar significa hacer otro tipo de negocios con el valor que tiene hoy Bolivia. Hoy Bolivia tiene un valor muy interesante para los inversores. Muy interesante, ¿no? Somos pocos y la tierra es grande. Y con lo que vos has visto en Google Maps, obviamente siendo el 70% deshabitado del oriente boliviano, no podemos tener que el Estado con nuestros impuestos pague al grupo de avasalladores, ya con nuestra plata, para que vayan y se asienten en otra tienda, pero ¿y qué van a hacer ellos? Claro. Sin dinero, sin nada, solamente vienen a ocupar. Es una colonización que se está haciendo con nuestros impuestos. ¿Quién transparenta eso? ¿Por qué deciden usar la plata como les dé la gana? Para beneficios políticos. Entonces, esa es pero la más importante de las reformas es la cultural, porque nos damos cuenta que uno llega con estas lindas ideas hasta donde se topa con un grupo que culturalmente no puede entender que el Estado se achique. Simplemente parece una locura, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a generar eso? Pues la gente tiene que dedicarse a ser más competitiva, ¿no? A ser más moderna. Tony Robbins dice que es una persona que es conocida en el internet y él quiere mirar el mundo después de la pandemia y dice que estamos en este problemón porque hay gente muy teórica que se ha dedicado a entrenar alumnos en universidades y un montón de cosas, entonces no ha conseguido ni un resultado, pero está enseñando, ni un resultado, solo son docentes. No han hecho ningún emprendimiento, nada. Entonces, eso es un problema para el mismo universitario que salga pensando que el mundo te está esperando para contratarte por $10,000, 5,000, no sé, mientras más títulos tengas. No es verdad, no va a pasar. Porque le preguntas, ¿qué sabes hacer? ¿No ve? Entonces, yo creo que esos 4 puntos son los que ellos inicialmente han planteado de haber un cambio de sistema, tenemos que empezar con esto, derogar esas leyes para permitir justamente estas reformas en los 3 y la parte de que la educación tiene que cambiar aquí. Las personas o jóvenes que estén interesadas en las ideas de ustedes, ¿cómo pueden participar? ¿A qué movimiento o partido político llaman? ¿Hay un teléfono? ¿Qué se puede hacer? Bueno, estamos presentes en nuestras redes sociales, en el Facebook como Instituto Libertad, Capitalismo y Empresa ILCE, y ahí nos pueden contactar, pueden agregarnos y mandar mensajes también, ¿no? Igual estamos en Twitter con el mismo nombre
y pueden comunicarse a ese. También tenemos un grupo, ¿no, Sí. José? ¿Pymes? Pymes. Pymes emprendedores también, ¿no? Perfecto. Pueden comunicarse, nos pueden escribir al interno en las redes sociales. Muy bien. Entonces yo agradezco mucho su presencia, su tiempo. Fue es muy alentador escuchar nuevas ideas y del corazón les deseo mucho éxito. Gracias, Robert. Muchas Gracias por gracias, la Robert. invitación. Cut, Ya. corte.